Mis padres están furiosos porque no les consulté sobre la compra de mi casa porque planeaban que mi hermana, su esposo y sus 3 hijos se mudaran conmigo. Les dije que no y corté todo contacto con ellos. Me llamo Lucas, tengo 32 años. Después de años de trabajo y ahorro, finalmente compré mi primera casa. Fue un logro personal enorme, algo que había soñado desde que empecé a trabajar como ingeniero de software. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de celebración se convirtió en el detonante de una ruptura familiar que nunca imaginé desde pequeño. Mis padres siempre mostraron una clara preferencia por mi hermana menor, Valeria. Mientras yo me esforzaba por obtener buenas calificaciones y trabajar desde joven, Valeria recibía todo en bandeja de plata. Cuando quedó embarazada a los 20 años, mis padres la apoyaron incondicionalmente. Ahora, con 3 hijos y un esposo que apenas trabaja, mis padres siguen tratándola como la niña de sus ojos. Cuando les conté que había comprado una casa, en lugar de felicitarme, su reacción fue inesperada. ¿Y por qué no nos consultaste antes de comprarla?, preguntó mi madre con tono molesto. «Porque es mi casa, mamá. La compré con mi dinero», respondí, confundido. «Es que pensábamos que podrías comprar una casa más grande para que Valeria, su esposo y los niños pudieran mudarse contigo. Así ahorrarían en alquiler», intervino mi padre. Me quedé en silencio, atónito. ¿En serio esperaban que compartiera mi casa con ellos sin siquiera consultarme? No lo creo, dije finalmente. «Esta casa es para mí. Quiero vivir solo». La conversación se tornó tensa. Mis padres no podían creer que les dijera que no. Me acusaron de egoísta, de no pensar en la familia. Pero por primera vez en mi vida, me mantuve firme. He trabajado duro para esto. Merece ser mi espacio, mi hogar. Desde ese día, la relación con mis padres se deterioró rápidamente. Me llamaban constantemente para intentar hacerme cambiar de opinión. Pero yo ya había tomado una decisión, necesitaba establecer límites y vivir mi vida según mis propias reglas. Tras la primera conversación incómoda, pasaron solo 2 días antes de que Valeria me escribiera: «Lucas, mamá y papá están muy decepcionados contigo. Yo también. No pensé que serías tan frío con tu familia». Ignoré el mensaje. No porque no me doliera, sino porque no quería seguir en ese ciclo en el que yo era el malo por simplemente poner límites. Pero ese fue solo el inicio. Al día siguiente, recibí una videollamada de mis padres. En pantalla estaban ellos, y también Valeria con sus 3 hijos detrás. «¿No vas a contestar, Lucas?», preguntó mi madre. «Estoy ocupado, muy ocupado para ver a tus sobrinos que podrían estar viviendo contigo en vez de estar hacinados en este departamento», me dijo Valeria, con cara de mártir. «Ese no es mi problema», respondí sin alterar el tono de mi voz. Mi padre se levantó de su asiento. Se acercó a la cámara y dijo: «No sé qué te ha pasado, Lucas, antes eras un buen hijo. Ahora actúas como un extraño». Colgué, no porque no me importara lo que decían, sino porque me di cuenta de que no estaban hablando conmigo. Me estaban manipulando. Apelaban a la culpa, al deber, a todo lo que siempre habían usado para que yo sacrificara por los demás. Los días siguientes fueron peores. Mi madre llamó a mi jefe, creyendo que podría hacer que Lucas recapacite. Afortunadamente, mi jefe es comprensivo y respetó mi privacidad, pero fue humillante tener que explicarle que mi familia no aceptaba que yo quisiera vivir solo. Intentaron meterse por todos los medios. Me encontré con mensajes de mi hermana publicados en Facebook. «Qué triste es cuando alguien a quien criaste y apoyaste prefiere dejarte en la calle por tener una casa para él solo», acompañado de una foto con sus hijos, todos con caritas tristes. Gente que ni me hablaba comenzó a mandarme mensajes diciéndome que era cruel. Todo por no ceder mi casa a 5 personas. Fue ahí que decidí hacer lo impensable, bloqueé a todos, mis padres, Valeria, incluso a mis tíos que se metieron a opinar. Cerré mi Facebook. Cambié mi número. Solo conservé contacto con mi primo Esteban, el único que me apoyó desde el principio. Me sentí culpable los primeros días, lo admito. Pero luego, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. En mi casa. Solo. Sin gritos, sin niños corriendo, sin drama, y me prometí: jamás volveré a permitir que alguien me robe esta tranquilidad. Pasaron 3 semanas de silencio. 0 llamadas. 0 mensajes. Por primera vez en años, el mundo se sentía realmente mío. Me levantaba temprano, desayunaba en paz. Decoraba la casa como quería y dormía sin tener que preocuparme por nadie más.
Pero esa calma no iba a durar mucho. Una tarde, mientras terminaba de colgar algunos cuadros, escuché el timbre sonar. Me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Y se me revolvió el estómago. Era Valeria, tenía a su hijo menor en brazos, el otro en un cochecito, y la mayor parada a su lado, con una mochila. Sé que me bloqueaste, dijo apenas abrí la puerta unos centímetros, pero no tenemos dónde quedarnos. Papá y mamá se pelearon con Jorge. Nos botaron de su casa. Me quedé en silencio. Parte de mí sintió compasión, pero otra parte, la que llevaba años acumulando resentimiento, se hizo más fuerte. No puedo ayudarte, Valeria. ¿Cómo que no puedes? Eres mi hermano. Tengo 3 hijos. Gritó. Tú y Jorge planearon esto. Intentaron meterse sin preguntarme. No pueden aparecerse así y esperar que me haga cargo. Porque eres familia, maldita sea. Su voz se quebró. Siempre fuiste el favorito. Siempre tuviste todo. A mí me tocó cargar con todo desde que era adolescente. Solo te pedí una casa. Una maldita casa. Lucas, no, dije firme, no me pediste una casa. Me exigiste que sacrificara mi vida por tus errores. No es lo mismo. Ella me miró como si le hubiera dado una bofetada. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, se dio la vuelta. Jalando a sus hijos, sin decir nada más, cerré la puerta. Temblaba. No de miedo, de rabia contenida. Porque siempre terminaba siendo yo el malo por decir no. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Jorge. Eres una basura. Lucas, ¿sabes lo que estás haciendo con tu familia? Colgué. Pero al rato volvió a llamar. Y luego mandó mensajes, uno tras otro, amenazando con decirle a todos los familiares que yo había abandonado a mi hermana, que me iba a arrepentir. Me puse a temblar. Estaba solo en casa. Era de madrugada. Y tenía miedo. No sabía de qué exactamente, pero tenía miedo. ¿Y si venían? ¿Y si hacían algo peor? ¿Y si alguien de la familia en verdad creía que debía darme una lección? Me levanté, fui al cuarto de herramientas. Y reforcé la puerta. Cerré todas las ventanas. Instalé cámaras de seguridad. Al día siguiente cambié las cerraduras. No estaba exagerando. No cuando conoces de lo que es capaz una familia que se cree con derecho a controlarte, y lo peor aún estaba por venir. Después de aquella noche, mis días se volvieron un desfile de bloqueos, rechazos y silencios elegidos. Cambié de número, eliminé redes sociales, cancelé mis cuentas de correo antiguas. No para esconderme, sino para protegerme. No les debía nada, pero claro, no todos lo veían así. Una semana después, recibí una carta certificada. Mis padres me estaban demandando. Decían que yo había prometido acoger a Valeria y su familia, que había generado daños psicológicos a los niños al echarlos a la calle, que debía ceder la propiedad o pagar una compensación equivalente. Me reí. Literalmente me reí en voz alta. Así que eso era lo que valía para ellos. Nada más que una casa. Fui a ver a un abogado. Le conté todo. Le mostré mensajes, pruebas, audios, incluso una grabación en la que mi madre decía claramente: Lucas no necesita tanto espacio. Esa casa es mejor para Valeria y los niños. No tienen ni una posibilidad, me dijo el abogado, pero prepárate. Esto es más emocional que legal. Están haciendo esto para manipularte, para quebrarte. Y no lo lograron durante los meses siguientes. Me concentré en mí, me inscribí en un diplomado que siempre había querido hacer. Empecé terapia, volví a salir con amigos. Me di permiso de ser feliz. Un día, caminando por un parque en Miraflores, conocí a una chica. Se llamaba Andrea. Psicóloga, inteligente, graciosa, dulce y fuerte. Le conté todo, sin adornos, sin filtros. Me escuchó, me creyó. Poner límites a la familia es lo más difícil que hay, me dijo, pero es también lo que más te libera. Estuvimos juntos meses. Salíamos, hablábamos, cocinábamos. Por primera vez en mi vida. Me sentía tranquilo. Hasta que mi madre me llamó desde un número nuevo. No sé por qué contesté. Tal vez por curiosidad. Tal vez por cerrar el círculo. Lucas, lo siento. Todo se salió de control. Tu hermana no tiene dónde vivir. Jorge se fue. Los niños están enfermos. Por favor, ¿qué quieres? Mamá, solo. Ayúdanos. Solo por un mes. Después buscamos otro lugar. Pero no los dejes en la calle. Respiré hondo. Mi corazón se encogió. Sí, pero no lo suficiente para borrar todo lo que me habían hecho. No los voy a ayudar. Yo ya ayudé durante años. Me toca a mí.
Y si eso te hace pensar que soy egoísta, está bien. Pero por fin soy feliz y no voy a soltarlo por nadie. Ella lloró, me insultó un poco. Luego colgó. No volví a saber de ellos. Hoy hace un año, desde que compré la casa, estoy escribiendo esto en la terraza, con un café caliente al lado. Andrea riéndose desde la cocina porque se le cayó el azúcar al piso. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita para sanar. ¿Y tú qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete y no te pierdas las próximas historias que te harán decir, no puede ser.